Así que por lo tanto, cualquier tipo de gente, sean profesionales o sean de cualquier nivel, educación económica, la palabra de Dios es para todos. El Señor, cuando decreta una palabra o un juicio o un castigo o una bendición, envía a la tierra sin excepción a ninguna persona. Amén. El juicio final que viene, Jesucristo descenderá, dice, con gran poder y gloria en las nubes con los millares de sus ángeles. Amén. Y eso vendrá no solamente por los creyentes, sino que también por las personas que no tienen a Cristo en sus vidas, por las personas que todavía están perdidos en sus vidas. Para ellos también el juicio de Dios viene. Amén. No va a venir el paraíso antes de que haya venido el juicio, porque la palabra de Dios nos escribe, cuando leemos bien, lo que viene es el juicio de Dios. Y nosotros hoy nos estamos preparando para el día grande del juicio de Dios. Amén. El Señor Jesucristo vino a morir en la cruz. Vino hace más de 2000 años atrás para rescatarnos con su sangre. Pero hoy viene como rey y juez para juzgar y darle la paga a cada persona conforme a su trabajo. Amén. Conforme a su labor, conforme a su vida. Así que como estamos viviendo hoy, ¿qué es lo que estamos haciendo para la obra de Dios? ¿O qué estamos haciendo con la vida que tenemos? Entonces rendiremos cuentas a Dios. Aún los muertos resucitarán, dice, con el toque de la trompeta, y darán cuenta a Dios. ¿Cuánto dice amén? A su nombre. Alabado sea nuestro Padre Celestial en este día. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 3. Alabado sea nuestro Padre Celestial en este día. Vamos a leer este pasaje bien conocido, el Evangelio de Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Desde el 15 dice la palabra del Señor. Incluso desde el versículo 14, vamos a leer ese versículo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto sus obras son hechas en Dios. ¿Cuánto dice amén? Aleluya. Ahí donde estamos vamos a bendecir esta palabra para todos nuestros hermanos. Yo sé que en este día hay muchos alrededor de la casa del Señor escuchando esta palabra. Aleluya. Bendito Dios de los cielos, en este día, Padre, venimos ante tu presencia y frente a tu palabra en tu altar, reunidos, Señor, aquellas personas, aquellos corazones que han aceptado, Señor, de tu verdad, de tu evangelio y la vida que tú nos has dado, Señor. Bendito Dios, en este momento bendecimos esta palabra. Bendice, Señor, da poder y autoridad. Usa esa espada poderosa para penetrar nuestras almas, para penetrar nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Y así mismo a todas las personas, Señor, que escuchan este día del Señor, la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto dice amén? ¿Quién vive? Alabado sea nuestro Padre Celestial. Así que hoy el mensaje es sencillo y fácil, pero es importante para todo ser viviente. ¿Cuánto dice amén? Para todas las personas que tienen oído. Y Jesús, una de los casos Jesús mismo dijo, el que tiene oído que escuche. Amén. Si hay alguien que tiene oído para escuchar, escuche la palabra y comprenda, reciba, acepte la palabra de Dios. No estamos hablando de ninguna religión, estamos hablando del poder de Dios.
¿Cuánto dice amén? Del poder de la palabra de Dios. Estamos hablando de nuestro Padre, que es nuestro creador, el que hizo nuestras vidas, el que hizo esta tierra que pisamos, el que hizo las plantas, el que hizo el sol que nos alumbra cada día. ¿Cuánto dice amén? De ese Dios estamos hablando. ¡Aleluya! Alabado sea nuestro Padre Celestial. ¿Cuánto dice amén? A su nombre. ¿Quién vive? Dale palmas fuertes a este Señor Jesús, a nuestro Padre Celestial. Bien alto esas palmas, más arriba. Largas palmas para el Señor. Aplausos al nombre de Cristo poderoso celestial. Bendito Jesús. Así que Jesús nos enseñó cuando hablaba con Nicodemo esta enseñanza, porque en aquel tiempo también había maestros, había religiosos que creían más en la religión que en la palabra de Dios, que tenían más fe en el nombre de sus sectas que en el poder de la palabra de Dios. En este tiempo también existen. Nicodemo era uno que creía mucho en las costumbres, en los rituales que había enseñado los sacerdotes, los fariseos, y Nicodemo era uno de los que enseñaba también. Entonces, pero cuando Jesús habla, no había entendido qué cosa era el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual. Jesús enseña en este pasaje, dice que era necesario, diga necesario, que era necesario el nacimiento espiritual, que teníamos que nacer del espíritu y del agua. ¿Cuánto dice amén? Ya hemos nacido en carne de nuestras madres todos, amén, pero hoy tenemos que nacer, algunos de nosotros hemos nacido ya en el espíritu y del agua, amén. Y Nicodemo no había entendido tantos años de estudiar la palabra porque no estaban con la revelación del Espíritu Santo. Hoy estamos con la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuánto dice amén? El Espíritu Santo dice que está aquí. Jesucristo dice, donde están reunidos 2, 3 o más, o miles o 5,000, cuanto sea la cantidad, pero ahí estoy cuando están reunidos en mi nombre. ¿Cuántos creen esa palabra? Aleluya, alabado sea nuestro Padre Celestial. Bendito sea nuestro Señor. Y dice así, en este capítulo que leemos, versículo 14, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en una cruz. ¿Cuánto dice amén? En una cruz de madera, no en una cruz de fierro. Así que en el libro de Hechos dice en un madero, pero en forma de cruz. ¿Cuánto dice amén? A su nombre. Aleluya. Alabado sea nuestro Padre Dios. Dice, así como Moisés. ¿Recuerdan algunos la historia cuando Moisés levantó la serpiente? Porque aquellos se habían rebelado contra Dios, rebelándose contra Moisés. O sea, Moisés, ¿quién era? El siervo de Dios, o el pastor de Israel, o el profeta de Israel. ¿Cuánto dice amén? Moisés era ese hombre que Dios había enviado a Israel. Y entonces ellos se amargaron en el desierto y se rebelaron. Y cuando se habían rebelado contra Moisés, entonces ¿qué había hecho? Dios había enviado serpientes a todo el pueblo de Israel para que las muerda y las mate a algunos. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces, cuando mordía a los serpientes y se morían algunos, entonces el pueblo clamó y Moisés clamó a Dios, porque el pueblo reclamó a Moisés. Entonces cuando Moisés clamó a Dios, Dios le dijo a Moisés: levanta en un palo a una serpiente, a uno de los serpientes, para que cuando las personas que sean mordidas por la serpiente miren a ese que está colgado y tendrán vida. ¿Cuánto dice amén? Y este es también un mensaje importante para nosotros. Por eso Jesús dice así. Así que versículo 14 dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser necesario ser levantado en la cruz. ¿Cuánto dice amén? El Hijo del Hombre, no cualquier persona. No tenía que ser levantado. Nosotros no podríamos morir en la cruz y salvar a nadie, sino solo Jesús. ¿Cuánto dice amén? Solo el Hijo del Hombre, solo el Hijo de Dios. ¿Cuánto dice amén? El único que puede morir en la cruz y libertar al mundo entero. A su nombre. Aleluya. Dice así versículo 15. Porque para todo, dice, porque para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Cuánto dice amén? En el desierto miraron la serpiente, ¿verdad? La serpiente colgada.
y se salvaron de la muerte. Pero hoy Jesús vino para ser colgada en una cruz, y mirando la cruz de Jesús, mirando a aquel hombre que fue colgado en una cruz, podríamos y alcanzaríamos a la salvación. Versículo 15 estamos leyendo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Amén. ¿Qué dice Jesús? Para que todos aquellos que creen, digan todo. ¿Cuántos? Todo aquel que cree en él, ¿qué? No se pierda. ¿Que se pierda de qué? ¿De qué se va a perderse? ¿Sabes que está hablando de la vida eterna? Claro, de la vida eterna. Si se pierde de la vida eterna, está lejos de Dios. Está sin esperanza. El hombre que no cree y no acepta a Jesús en su corazón y no tiene el Espíritu Santo en su vida, está perdido. Y Jesús dijo eso. Está perdido. Por eso dice, todo aquel que cree en él no se pierda. Amén. Aleluya. Todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16 dice, porque de tal manera, esta es la forma, en otras palabras, amén, y esta es la manera, esta es la forma que Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Cuál es la forma que Dios nos amó al mundo? De que todo aquel, o sea, prácticamente Dios proveó a algo en quien creer y ser salvo, simplemente. Amén, hermanos. ¿A quién proveó? Al Hijo de Dios, al Salvador. ¿Cuánto dice amén, hermanos? Aleluya. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Amén. Sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por quién? Por Jesucristo. Porque Dios no envió al mundo. Amén. ¿Cuánto dice amén? Jesucristo no vino al mundo para ser juez, sino para salvar. Pero ahora, después de haber salvado, después de haber enviado muchos predicadores en diferentes pueblos del mundo, entonces vendrá a juzgar. ¿Cuántos dicen amén? Él viene a juzgar, porque hoy, hace más de 2000 años, Jesús ha enviado a sus siervos. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Ha enviado a sus apóstoles, ha enviado a sus profetas a anunciar el día de la salvación, el día del arrebatamiento, la segunda venida de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor envió a los mensajeros, así que Jesús no viene a sorprender a nadie. Y Jesús dice, este evangelio será predicado a toda criatura. No habrá una persona que no haya escuchado el evangelio. Amén. Y este evangelio de la venida de Cristo, este evangelio de la salvación, de la fe en Jesús, será predicado a cada oído de todas las personas en el mundo. Amén. Así que nadie será sorprendido, porque todas las personas que hoy están perdidos en Cristo también ya están escuchando el evangelio, ya están sabiendo el evangelio, ya están aprendiendo algo de Dios. Entonces no tendrán excusas cuando Jesús viene. Amén. Pero aún gracias a Dios estamos en tiempo de gracia, en tiempo de salvación, en el tiempo oportuno de poder solucionar nuestros problemas, nuestra separación de Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18. El que en él cree, todos digan, el que en él cree, fuerte como soldado de Cristo. El que en él cree, otra vez, no es condenado. Otra vez, el que en él cree, no es condenado. Amén. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. Amén. A su nombre. El que en él cree,
no es condenado. ¿Cuántos creen en Cristo Jesús? ¿Cuántos han recibido a Jesús en sus corazones? Aleluya. Entonces no es condenado. Usted no es condenado. Amén. Porque la gracia, la sangre de Cristo ha sido derramado. Jesús ha sido colgado en la cruz por nosotros, por tus pecados, cual sea el tamaño. Aleluya. ¿Cuántos dan palmas a Cristo por eso? Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que en Él cree, pero el que no cree ya ha sido condenado. Amén. Mira lo que dice. El no creer. ¿Quién no puede creer en Cristo en este tiempo? ¿Quién no puede aceptar a Jesús en esta vida? Porque el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído. Amén. Porque no ha creído, dice, en el nombre unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Versículo 19 estamos. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso eran condenados. Dice, esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz, digan luz. ¿Cuánto dice amén? Digan luz otra vez. Que vino a este mundo, la luz. Amén. Y cuando la luz vino, no lo aceptaron, no lo creyeron en la luz. Amén. Esa es la condenación. La condenación del juicio viene porque la gente no acepta hasta ahora, aún habiendo escuchado ya de cualquier medio, habiendo escuchado la noticia del Padre, ha rechazado como el hijo pródigo. Ha decidido todavía esperar, ha decidido todavía este añito más pecaré, el otro añito más será. Se sigue dando permiso para estar lejos de Dios. Mira lo que dice acá, bien claro dice, para que sus obras no sean reprendidas, para no corregirse y andarse en su insolencia o rebeldía, porque el que no camina en los caminos de Dios es un hijo rebelde de Dios, es una oveja perdida, como dice, es un hijo pródigo que no tiene padre, sino anda, ¿qué cosa? ¿Qué hace? Un hijo pródigo anda comiendo las comidas del chancho. Así dice la enseñanza de Dios. Hoy en día la gente que no tiene a Cristo, ¿qué está haciendo? Están perdidos en el mundo sin el Padre Celestial y comiendo comida del chancho. ¿Cuáles son las comidas del chancho? La comida del diablo, las palabras groseras del diablo, las obras que el diablo hace, las mentiras del diablo, los pecados del diablo. En eso están envueltos porque no tienen la luz. La luz vino al mundo, dice la palabra del Señor. ¿Cuánto dice amén? Aleluya. La luz vino al mundo, pero la gente no ha aceptado ser corregido por la luz. La luz nos alumbra cuando estamos sucios, cuando estamos en tinieblas perdidos. Y la luz nos orienta por dónde caminar, qué hacer, qué no hacer. Y la palabra de Dios nos instruye a cada uno de nosotros qué hacer, qué no hacer. Amén. La enseñanza de Dios, Dios nos corrige con su luz, nos alumbra y nos dice, no tomes, no borraches, no peques. Pero la gente por borrachar, por tomar, por los vicios y por otras cosas, siguen apartándose de Dios. Oh santo Dios, aleluya. Es la condición del hombre en este mundo.